es digno de notarse que la primera ciudad del mundo fue fundada por el primer asesino del mundo. Un individuo que quería contrariar el plan original de Dios, Caín. Un individuo que no estaba dispuesto a someterse a los mandamientos y a las instrucciones de Dios. Cuando Dios ordenó que trajeran una ofrenda, cuando Dios pidió a los dos hermanos que trajeran una ofrenda, Caín no quiso someterse a la voluntad de Dios. Pero en esa misma línea, siguiendo el mismo curso de contrariar el plan original del Señor, decidió, dice Génesis 4:17, construir, ¿qué cosa? Una ciudad, como un desafío abierto al plan original de Dios. Porque cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que el plan original de Dios no es que la gente se amontone antinaturalmente en las grandes ciudades. Nunca fue ese el plan original de Dios. El plan original de Dios es que la gente se esparciera por el campo, donde tuviese por lo menos un pedazo de tierra para cultivar sus propios frutos, donde el trabajo de la tierra dignificaría al hombre. La sierva del Señor dice que que es el primer asesino que construyó la primera ciudad, cuya vida plenamente dedicada al mal y sin ninguna esperanza transcurrió desafiando a Dios. Así se torció el plan de Dios de que el hombre viviera en medio de la naturaleza y contemplara en ella el poder y la majestad del Creador. Muchos males de hoy en día son el resultado directo de ese amontonamiento antinatural. Caín había edificado la primera ciudad para eludir la vida nómada que Dios le había impuesto. El plan original de Dios era que los hombres se esparcieran por la superficie de la tierra y la cultivaran, según Génesis 1:28. La edificación de ciudades representaba una oposición a ese plan. Tenemos aquí involucrado a otro personaje que desafió abiertamente a Dios y que no quería hacer o someterse a su voluntad. ¿Quién es ese personaje? Nimrod. Otro hombre que se constituye en un símbolo del mal en las Sagradas Escrituras por su desafío abierto a nuestro Dios. Y vemos aquí entonces en el libro de Génesis cómo se continúa en esa línea de edificar, ¿cierto? No solamente una ciudad, sino una torre, decían ellos, que llegara hasta el cielo. Aunque ellos conocían el plan de Dios, cuando nosotros persistimos en el mal, cuando nosotros persistimos en la rebelión, cuando nosotros persistimos en el pecado, Dios desciende para investigar qué estamos haciendo. Si usted lee en el libro Patriarcas y Profetas, se quedará asombrado de la descripción que se hace de esa ciudad. A veces pensamos que era una torre donde tenía que subir la gente en fila. Hermanos, era una ciudad hacia arriba. Una ciudad con quinto y sexto y no sé cuántos pisos. Era una edificación impresionante la que ellos estaban haciendo en contra de la voluntad de Dios. Una vez más, el Señor dejó claro que su plan no era ese. Descendió y le puso fin a ese proyecto. ¿Por qué Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos? Hermanos, el diablo es muy astuto. La palabra del Señor dice que el linaje del cual debía proceder el Mesías, que era de Abraham, se estaba corrompiendo. Taré, el papá de Abraham, Nacor, el hermano de Abraham, y toda su familia estaban ya
involucrados en la idolatría. Eso es lo que explica las Sagradas Escrituras. Veamos lo que dice el libro de Josué, el capítulo 24. ¿Cuál era la condición de ellos en esa gran ciudad? El libro de Josué, el capítulo 24. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿a quién? Servían a dioses extraños, dice la palabra del Señor. Cuando el Señor advirtió que el diablo había metido a Abraham, de donde vendría la descendencia del Mesías, en esa gran ciudad, y empezaron a corromperse, y empezaron a adorar ídolos, y empezaron a pisotear los mandamientos de Dios, y empezaron a dejar de estudiar la Biblia, y empezaron a dejar de obedecer la voz de los profetas. Entonces el Señor dijo: hay que sacarlo porque lo pierdo. Y sacó a Abraham de Ur de los Caldeos y lo llevó a un lugar diferente para que no se corrompiera la simiente del Mesías. Lot y su familia tuvieron que enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Recuerdan que Lot y Abraham tuvieron cierta discrepancia porque estaban creciendo mucho sus ganados, sus trabajadores, sus industrias, sus empresas. Así que entonces Abraham tomó una decisión y le dijo a Lot: sobrino, necesitamos, para no tener más problemas y más altercados. Y la Biblia dice claramente que Lot hizo una mala decisión porque fue plantando sus tiendas en esa llanura hasta llegar a la ciudad de Sodoma. En cambio, Abraham, entendiendo, teniendo el discernimiento de la palabra de Dios, ¿qué hizo Abraham? Tomó una dirección contraria y fue al campo. No fue a esas ciudades corruptas, sino que él fue al campo. Y escuchen lo que dice la sierva del Señor en Patriarcas y Profetas, la página 165. Dice: cuando Lot se estableció en Sodoma, estaba completamente decidido a abstenerse de la impiedad y a mandar a su casa que obedeciesen a Dios. Tenía la determinación Lot. Cuando él se estableció en la ciudad, él tenía la firme determinación: aquí mi familia no se va a corromper. Yo ordenaré a mi familia para que adore solamente ¿a quién? Solamente a Dios. Pero fracasó rotundamente. Las corruptoras influencias que le rodeaban afectaron su propia fe, y la unión de sus hijas con los habitantes de Sodoma vinculó hasta cierto punto sus intereses con el de ellas. El resultado está ante nosotros. Muchos continúan cometiendo un error semejante. Cuando buscan dónde establecerse, miran las ventajas temporales que pueden obtener antes que las influencias morales y sociales que los rodearán a ellos y a sus familias. Con la esperanza de alcanzar mayor prosperidad, escogen un país hermoso y fértil o se mudan a una ciudad floreciente, pero sus hijos se ven rodeados de tentaciones y muy a menudo entran en relaciones poco favorables al desarrollo de la piedad y de la formación de un carácter recto. El ambiente de baja moralidad, de incredulidad o indiferencia hacia las cosas religiosas tiende a contrarrestar la influencia de los padres. Hermanos y amigos, a veces tomamos este tema como un chiste: salir de la ciudad. Los yernos de Lot, cuando él proponía el tema, dice la Biblia, sencillamente se burlaban. Y el versículo